Estás a punto de escuchar un mensaje que puede cambiar tu vida. Prepárate y escucha con mucha atención. Muy bien, a esta causa yo quiero entonces esta noche hablar de la oración contestada. ¿Por qué? Cuando decidimos entrar en el plano del cristianismo o en el plano del servicio al Señor, lo primero que traemos a nuestra mente es: cada vez que yo ore, el Señor me va a contestar. Amén. Sin embargo, hay momentos que de repente no sucede nada y la palabra te dice esto: oras, pero no oras bien. Amén. Pides, pero no pides bien. Esa es la razón por la cual esta noche, sumando un poco a la hermosa iglesia que viene todos los martes ahí en ese templo a rogarle al Señor, es que viene este tema y tomo como ejemplo, como modelo, a Daniel. Y quiero decirte por qué estoy tomando a Daniel. Daniel rompe géneros. Daniel rebasa murallas, sube niveles, llega a puntos concretos y definidos. ¿Por qué lo logró Daniel? No lo logró porque era hijo de los príncipes que escogieron allá en Israel, en Judá. No lo logró porque comía solo legumbres y tomaba agua en sus alimentos. Tampoco lo logró por eso. Las metas de Daniel, me dice la palabra que él las logró porque dedicaba tiempo en la oración. Amén. Y no solamente lo hizo por un momento. Muchos en nuestros tiempos empezamos un propósito de oración. Llega diciembre y voy a 31 de diciembre y yo voy a empezar mi oración a partir del 1 de enero. Una semana ora, segunda semana ora, un mes ora, segundo mes ora, pero al tercer mes empieza el cansancio, empieza la flojera, empiezan las ocupaciones y de repente llega en el momento en el cual ya no hay nada y quedó todo igual. Daniel, yo observo esto como el punto detonante de los éxitos de Daniel. Daniel era un hombre de oración, era un siervo fiel, pero él utilizaba 2 horarios de oración. ¿Cuántos horarios utilizaba Daniel? Específicamente, la costumbre judía tenía esto: 2 tiempos de oración, pero en horas de sacrificio. La Biblia me enseña también que Daniel oraba 3 veces al día, pero habían 2 específicos que eran tiempos de sacrificio. Yo te estoy hablando de esto porque es necesario que aprendas a identificar lo que la Biblia nos enseña. La cultura judía oraba a las 9 de la mañana, que es el primer horario de sacrificio. Y luego, a las 3 de la tarde, la hora novena, se hacía otro horario de sacrificio. Daniel tenía esas 2 costumbres. Y por 70 años, Daniel había orado. Pero la Biblia no me enseña que por durante los 70 años Daniel había sido contestado. Sin embargo, en esta ocasión, en este momento de oración, sucedió algo importante.
a raíz de la disciplina. Yo no sé si estás atravesando momentos difíciles, yo no sé si estás atravesando momentos de paz, yo no sé si estás atravesando momentos de alegría, momentos de gozo, no lo sé. Pero algo es importante que tienes que considerar. El pueblo de Judá, el pueblo de Israel, estaba en terreno extranjero, en un sentido de esclavitud, o en un concepto, o en un modo de esclavitud. Daniel, cada vez que oraba, no decía: Señor, por culpa de Joacín es que estoy en este lugar. Daniel nunca le reclamó al Señor nada por lo que ellos estaban viviendo. Hay momentos que cuando el tiempo de oración se presenta, antes de orar, en nuestro corazón, en un rincón por ahí del corazón, está guardado un sentimiento de dolor, un sentimiento de rencor, un sentimiento de que cuando yo tenga la oportunidad me voy a vengar. Señor, ¿por qué me están pasando estas cosas? Mientras haya ese sentir despectivo o ese sentir de lamento, de acuerdo al modelo de oración que Daniel presenta, muchas cosas no serán contestadas. La Biblia presenta muchos modelos de oración. Yo estoy tomando solamente esta noche, porque me llama la atención el final. Pero antes del final quiero pedirte que por favor atiendas. ¿Por qué Daniel, por qué el pueblo de Judá fue llevado esclavos ahí a Babilonia? Específicamente, había el pueblo de Israel, había empezado a desviar totalmente su atención hacia Dios. Quizá la disciplina de la oración la habían puesto a un lado, porque cuando yo leo el libro de Jeremías en el capítulo 25, del versículo 5 hasta el 7, el momento cuando Babilonia estaba atravesando sus momentos de grandeza, pero Israel estaba atravesando sus momentos difíciles, críticos. Dios le dice a Jeremías: Jeremías, necesito que le adviertas a mi pueblo que se está desviando. Amén. Y necesito que les adviertas para que ellos retomen otra vez su camino. El Señor no marcó sentencia. El Señor no dijo: les voy a llevar 70 años a Babilonia para que sufran. El Señor no les dice. El Señor solamente les dice: tienen que guardar otra vez disciplina, tienen que regresar al camino correcto. Yo quiero invitarlo a que usted lo lea conmigo. En este capítulo 25 de Jeremías. Y yo voy a leer desde el versículo 5. Porque si es que de repente empieza a caer una calamidad, desastre, empieza a darse situaciones en la vida de las personas, hijos de Dios, lo he dicho y lo voy a ratificar otra vez, no es que Dios haya empezado a castigar, sino simplemente que Dios quiere corregir a su pueblo. Da la gloria al Señor. Dice el versículo 5: volveos ahora de vuestro mal camino, le dice Jeremías al pueblo, y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra
que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. ¿Qué le está diciendo Jeremías al pueblo de Judá, al pueblo de Israel? Para ustedes está reservado lo mejor que hay. Sin embargo, en el verso 6 les exhibe el problema que se estaba dando adentro del pueblo de Israel, adentro de Judá. Verso 6: y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, sirviéndoles y adorándoles. Dios había establecido a Israel para decirle: solo a mí me tienes que servir y adorar. ¿De qué manera? Exponiendo todos los días, desde la primera hora del sacrificio, la segunda hora del sacrificio, los diferentes tiempos de oración, es la manera como el pueblo tenía que expresarse hacia Dios para presentar sus necesidades. Amén. La oración ha sido base principal del pueblo de Dios. Desde Abraham, cuando hizo su primer altar, ahí le dice al Señor: gracias, Dios, por las victorias. A Noé, cuando después de que terminó el problema del diluvio, a Noé, cuando él les presenta su altar, le dice: gracias, Dios, por haberme permitido salir con mi familia. Era el momento, eran los exactos espacios que Dios completamente oía con agrado. Da la gloria al Señor. El pueblo había empezado a ir tras dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles. Da la gloria al Señor. Pero en la siguiente expresión que Dios le dice a Jeremías con respecto al pueblo de Judá, es que esas acciones estaban provocando la ira contra ese pueblo. Léalo conmigo. Ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Amén. Dios es tan bueno con su pueblo. Dios es tan bondadoso con su pueblo, que antes de que vengan las situaciones de mal, que antes de que vengan las situaciones que causen tristeza, dolor, amargura, Dios empieza a llamar con amor. Dios empieza a advertir con amor. Sin embargo, el ser humano, dado en sus actividades, dado a sus pensamientos, dado a sus caracteres, dado a su persona, simplemente no hace caso a la voz de Dios. Estoy seguro que llegando el martes, el Señor empieza a decirle a la iglesia: iglesia, es hora de la oración. Pero la iglesia dice: sí, Señor, pero tengo otras cosas importantes que tengo que atender. Amén. Hermano, es hora del ayuno, día del ayuno. Sí, pero tengo otras cosas más importantes que hacer. Da la gloria al Señor. Verso 7, yo lo leo con usted. Pero no me habéis oído, dice Jehová. Verso 8. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos: por cuanto no habéis oído mis palabras, por cuanto no habéis oído mis palabras, he aquí, enviaré y tomaré a todas las tribus del norte, dice Jehová,
y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra y contra sus moradores y contra todas estas naciones en derredor, y los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Da la gloria al Señor. Hubieron padres a quienes nunca se les celebró el Día del Padre. Hubieron familias completas, las que sabían que tenían que hacer lo correcto, pero decidieron anteponer cualquier situación delante de Dios. Da la gloria al Señor. Y Daniel, me dice la palabra, que Daniel, leyendo las Escrituras, en el verso 9, leyendo las Escrituras, en el verso 2 dice, con razón estamos aquí en Babilonia como esclavos. Yo lo leo con ustedes, verso 2. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová el profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Da la gloria al Señor. Hoy el pueblo de Dios está empezando a ver la realidad. ¿Cuál realidad? Los desastres naturales, los volcanes de diferentes países, las lluvias torrenciales, en otros lados sequías totales. Amén. Por otro lado, la delincuencia. Por otro lado, familias en puntos críticos de separación. Si el pueblo no se da cuenta que se está omitiendo la oración de manera fuerte, el pueblo empezará a sufrir esas situaciones. Si como hijo de Dios no te das cuenta que los 70 años que atravesó Israel o Judá en Babilonia les sirvieron a unos cuantos para que recordaran lo que había sido escrito, para que busquen a Dios, para que se esfuercen, para que mantengan una disciplina de oración, para que presenten modelos de oración contestada. Si no nos damos cuenta, hermano, a Israel le dieron 70 años de padecimientos. Eran el pueblo escogido de Dios. A nosotros que somos solo invitados a esa familia, la Biblia nos enseña que no solo son 70 años. Los que vivimos desde Cristo hasta esta época, me dice la Biblia que no vamos a vivir 70 años de calamidad. Y después vendrá un regocijo. Después vendrá una restauración. No, la Biblia dice que mientras el pueblo hoy no retome su camino y se convierta de su mal camino, dice la palabra, habrá una eternidad de calamidad y sufrimientos. Para Israel fue fácil. Sufrieron, el Señor los restauró. Cayeron, el Señor los levantó. Pero tenemos que empezar a ocupar ese sentir completo de la oración. Y yo quiero compartirlo contigo en esta hora. Amén.
Israel quedó en esas condiciones. Cuando Israel empieza a ver a todos los soldados de Babilonia fuertes, sin piedad, quizá los soldados de Judá hicieron algo contra ellos queriendo pelear. Pero te voy a decir algo: cuando Dios ya determinó hacer algo contigo, lo único que va a hacer cambiar las cosas es en la oración. Lo único que cambia las cosas, repítelo conmigo, es la oración. Pero ¿cómo vamos a llegar a la oración? ¿Cuál es el punto que tenemos que trabajar en la oración? Recuerda que el dolor y la angustia no se van a detener si no hace las cosas correctamente. Dios le decía a Jeremías: Jeremías, dile a la iglesia, dile a mi pueblo que regrese a los caminos correctos. Dile a mi pueblo que ya no vaya tras esos dioses, que ya no los adoren, que ya no los sirvan. Y yo me pregunto en esta noche: ¿a cuántos dioses estamos sirviendo aquí en la ciudad de Valladolid o en la ciudad de Cancún? ¿A cuántos dioses nos hemos vuelto para servirles y adorarles? No, pastores, que yo solamente le sirvo a Dios, yo solamente le adoro a Dios. Y te voy a dar una razón para que entiendas que las cosas no pueden ser como te los imaginas. Cuando dejas tu congregación por cualquier otra cosa, esa cualquier otra cosa se está convirtiendo en ese Dios tuyo. Cuando dejas la oración, todo el día pasó y no oraste, pero te equivocas y empiezas a hacer lo mismo y empiezas a priorizar situaciones, ese es tu Dios. Y lo estás sirviendo y lo estás adorando, aunque usted no lo crea. Resultados para Israel fueron solamente 70 años de duración. Sin embargo, yo quiero tomar esto en esta hora. 70 años después, un varón, un siervo de Dios, le hace: Dios, ya pasaron 70 años. El verso 1 y 2 lo declara, pero el verso 4, ya voy a terminar. El verso 4, Daniel dice: necesito tocar el corazón de Dios. ¿Cuántas veces te has puesto en la mente: yo necesito tocar el corazón de Dios? Yo necesito tocar sus puertas. Yo necesito que Él atienda mi oración. Yo necesito que Él mande contestación. Y el verso 4 me dice que Daniel, mientras él estaba orando, lo que él empezó a decir es: si el pueblo se ha equivocado y está padeciendo, yo voy a empezar a acercarme a Dios con todo respeto. Da la gloria al Señor. ¿Y qué le decía el Señor? Dios grande, Dios digno de ser temido. Daniel siempre le decía al Señor: solo tú tienes, Señor, la última palabra. Y si ya estamos atravesando momentos de angustia, también entiendo que puedes traer momentos de gozo y de paz. Es por eso que Daniel le decía: tú eres grande, tú, solamente tú eres digno.
en el verso 4. Da la gloria al Señor. Pero algo que es muy interesante que Daniel decía en su oración: Señor, yo sé que tú guardas los pactos que hiciste con tu pueblo. Inmediatamente Daniel pasa en su mente cuando le dice a Abraham: Abraham, en ti van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y Daniel decía: Señor, yo también puedo ser bendición para otras generaciones. Pero él está orando y le está declarando al Señor con respeto lo que Dios es. Da la gloria al Señor. Él recordaba las promesas que Dios le había hecho a su pueblo. En ese verso 4 yo quiero invitarlo a que usted lo pueda leer en casa otra vez. Pero en el verso 5, Daniel inmediatamente cerraba los ojos y miraba a todo Judá en Israel. Miraba a todo Judá en sus momentos cuando ellos creían que lo tienen todo. Se autoconfiaban, subestimaban a Dios. No miraban a Dios como el Dios grande, no miraban a Dios como el Dios a quien tenían que temerle, no miraban a Dios como al que tenían que obedecerle, adorarle y servirle. Miraban a Dios solamente como aquel que está allá como vigilante y nada más. Yo no sé si ese es tu caso, yo no sé si ese es tu punto de mirar a Dios, pero pasaba algo. Cuando Daniel empezaba a orar, él utilizó la segunda parte de una oración correcta, que es la confesión de los pecados. Y él decía en su corazón, él decía: tenemos pecado. Amén. Él decía: tenemos iniquidad, somos rebeldes, decía, nos apartamos de tu camino, somos perversos, no obedecemos, debemos avergonzarnos en tu presencia. Él reconocía su total imperfección. El día que el pueblo de Dios se reconozca sus imperfecciones, el día que el pueblo de Dios reconozca que tiene pecados ocultos, que tiene pecados no confesados, que su perversidad está delante de Dios, el día que el pueblo conozca que no está cumpliendo obedientemente la palabra, ese día algo empezará a cambiar en las personas y algo empezará a cambiar en el trono de Dios para la iglesia. Amén. El día que te acerques a Dios avergonzado por tu mal proceder, el día que te acerques a Dios con esa humildad, el día que te acerques a Dios no pensando que Él solamente está esperando una orden para que haga algo, ese día el Señor empezará a bendecirte. Amén. Yo le decía al Señor ayer por la mañana, ayer por el mediodía, ayer en la tarde, decía al Señor: Señor, hemos decidido caminar las calles de la ciudad, hemos decidido predicar tu palabra en la ciudad, con lluvia o sin lluvia, pero lo vamos a hacer. Si te place detener el agua, deténlo. Si quieres que marchemos de esa manera, lo haremos. 2 años anteriores el Señor nos había mandado algo diferente, milagros diferentes. Este año el Señor quiso probar de manera directa a todos aquellos quienes se atrevieran a mostrar fidelidad, obediencia, servicio y adoración.
Da la gloria al Señor. Atrévete a sacar palabra de Dios para ti. Cuando Daniel expresa esa confesión, cuando Daniel expresa esa oración, en el verso 16 le dice al Señor: oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre la ciudad de Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos alrededor nuestro. Da la gloria al Señor. Daniel no solamente se miraba a sí mismo, también miraba el pueblo donde fueron sacados. Y él decía: Señor, tú eres justo. Y te has dado cuenta que ya están pasando estos 70 años que fueron declarados a Jeremías. Yo creo que es momento que entremos en otro nivel. Da la gloria al Señor. Y yo quiero invitarte a que pienses: hoy es el momento de entrar en otro nivel, en el nivel donde Dios esté ahí, en el nivel donde Dios envíe respuesta a tu oración. Yo quiero invitarte a que ahora sí, a que te confieses a Dios. Una vez que te atrevas a confesarte a Dios y derrames tu corazón a Dios, derrames tu persona a Dios, entonces Dios, que es justo, que está lleno de justicia, hará algo por amor a su pueblo. ¿Por qué no te pones sobre tus pies?